Está listo nuestro invitado con video y con audio. Olimpo Sáez, buenos días. Amiga Flor, perdone la demora, pero esta tecnología me sigue atropellando. No, lo supera. rebasa, evidentemente lo rebasa. Sí, sí. Buenos días a todos ustedes, hombre, gracias por la invitación. Ando por aquí por Panamá de vacaciones cortas, pero siempre pues en disposición de cooperar a ese debate nacional que se debe llevar a cabo. A ver, cuéntenme. Hombre, lo que ocurre es que estuve Profe, no se le leyendo... escucha. No se le escucha Aquí. perfecto. Aquí no se le escucha. Se le escucha al principio. Ya. Lo que ocurre es que estuve leyendo algunos escritos que estuvo enviando Olimpo Sáez desde su oficina allá en Perú sobre el bicentenario de la batalla de Ayacucho y los batallones del Istmo, donde ismeños, panameños, tuvieron participación. Eso es así, ¿no? Así es, sí, así es. Bueno, Olimpo, lo primero, la batalla de Ayacucho. ¿Cuál fue su razón? Bueno, mira, Edwin y amigos todos oyentes de este interesante programa de debate político y también histórico, es que el próximo año se va a conmemorar el bicentenario, los 200 años de la batalla de Ayacucho, que definió finalmente el problema entre las colonias recién independizadas de América del Sur, de España, y la independencia, porque si bien es cierto que desde 1821, 1819, algunas colonias habían declarado su independencia del reino español, los ejércitos españoles no estaban derrotados. Y en las colonias habían contradicciones profundas en cuanto a tomar el camino de la independencia, de la autonomía, de la república soñada que los criollos intelectuales de toda nuestra América Latina estaban impulsando al calor de la independencia, de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana con sus 13 colonias. Entonces, si bien Colombia, Ecuador y Venezuela habían proclamado la independencia, igualmente Perú, con San Martín a la cabeza, ciertamente todavía en Perú había un ejército realista, un ejército del rey fuerte que estaba en condiciones de aplastar la revolución que tanto San Martín como Bolívar, con los criollos de las colonias, habían estado impulsando. Entonces, San Martín, que se retira de Perú, asume el liderazgo Simón Bolívar, y Simón Bolívar plantea hacerle la batalla al último ejército realista que está en Perú. Entonces, Panamá, acordémonos que Panamá se independizó de España en 1821 y el Cabildo de Panamá y el de Santiago de Veragua declaró unirse a Colombia, a esa gran Colombia que Bolívar estaba formando o quería formar. Así que si en 1821, 28 de noviembre, 1 de diciembre, nos declaramos la independencia. Se le cerró el micrófono al señor. 122, a que se organicen reclutas voluntarios, reclutas panameños, ismeños, para prepararlos para ir a ser parte del ejército colombiano, que junto con los venezolanos y los ecuatorianos y los peruanos van a ir a pelear en Perú para derrotar al ejército español. Derrotando al ejército español se liberaban todas las colonias que se querían independizar de América del Sur. Si el ejército español que estaba en Perú lograba triunfar sobre las tropas independentistas, lógicamente ponía en peligro todas las
proclamaciones independentistas. Así que la gran batalla se va a dar en Junín, en los campos de Junín, Perú, y en los campos de Ayacucho, Perú. Entonces, esa batalla se va a dar en el año 2024. Así que en el año 2023, los reclutas panameños formados en los batallones. Se cerró el micrófono de El nuevo. micrófono nuevamente. Cierta han sido esos panameños, porque no hay un documento que nos diga cuántos panameños fueron a pelear, quiénes fueron a pelear, de dónde salieron esos reclutas panameños para ir a pelear. Entonces, en noviembre de 1824 se embarcan en el Istmo de Panamá, aquí en la ciudad de Panamá, los reclutas panameños que van a ir a pelear a Ayacucho y a Junín. Entonces, estos panameños que todavía los historiadores no nos han podido decir, los historiadores panameños, pero tampoco nos lo dicen los peruanos ni los colombianos, no nos pueden decir cuántos panameños fueron a pelear a Junín y a Ayacucho, ni nos dicen quiénes fueron a pelear con nombres y apellidos y de los pueblos que fueron a pelear. Resulta ser que cuando tú preguntas en Perú o en otras partes de esta América del Sur, nadie sabe que los panameños fuimos a pelear a Ayacucho. ¿Por qué? Porque los panameños reclutados en 1822 y que en 1823 se van a embarcar para ir a Perú a pelear, somos parte de la Gran Colombia, por lo tanto somos parte del ejército colombiano. Y por lo tanto nos ven en la batalla de Ayacucho y de Junín, nos ven como colombianos. Ahora, Entonces, Olimpo, sí, dime. esta parte de esta narrativa o esta narración que nos estás haciendo, que una vez más confirma algo que, a ver, los panameños no hablamos mucho de esto, pero que es una realidad y que por eso a veces andamos como, ¿para dónde cogemos? Esto lo que Olimpo nos está refrescando la historia en este instante, nos reitera una vez más la vinculación histórica que ha tenido Panamá, más que geográfica, con el sur de América que con el centro de América. Este es uno de los tantos temas que reconfirma eso. Pues fíjense, panameños, ismeños metidos allá peleando. O sea, Claro, y hay otro históricamente hemos detalle, estado más vinculados allá. Edwin, y hay otro detalle interesante que los panameños debemos de saber. Cuando nosotros nos independizamos de España en 1821, los panameños somos apenas 100,000 habitantes, 100,000. Y si fueron a pelear 200, como dice Omar Jaén, o fueron a pelear 500, o fueron a pelear 1,000, como dice el ex embajador Jorge Rufo, que trabajó en Panamá y que se dedicaba a escribir temas históricos, él es el que afirma que habían 1,000 a 1,500 panameños reclutados que fueron a pelear al Perú. Pero dice nuestro amigo Omar Jaén que no fueron a pelear más de 200. Pero imaginémonos que fueron 200, como hizo Omar Jaén, o imaginémonos que fueron 1,000, como dice Rufo, el peruano Rufo. Lo interesante es que una población de 100,000 habitantes, cuya mayoría de esos habitantes estaban en el interior, haya ido una cantidad de panameños enrolados en el ejército colombiano bajo el mando de Simón Bolívar a pelear a Junín el 6 de agosto de 1824, a Matará, Perú también, el 2 de diciembre de 1824 y finalmente en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. De la batalla de Ayacucho, los panameños recordamos a un héroe que es Tomás Herrera, porque Tomás Herrera en la batalla de Ayacucho, una vez terminada la batalla de Ayacucho, rendido el ejército español, el general José María Córdoba
que dirigía uno de los grandes batallones con su famoso grito de paso de vencedores, condecora o asciende a Tomás Herrera a capitán del ejército colombiano como fruto de la valentía de este panameño que entonces cifraba prácticamente 20 años, 21 años. ¿Qué te parece estas cosas que de esa lucha de Junín y de esa batalla de Matará y de Ayacucho donde participan los panameños, sean 200, sean 500 o sean 1000, solamente hay una plaza dedicada a Tomás Herrera, una plaza, pero a los batallones del Istmo no hay ni una plaza, ni una calle, ni una escuela, ni un nombre de esos hombres que fueron a regar su sangre a tierras extrañas, a Junín y a Ayacucho y a Matará, sangre que no derramaron los panameños el 10 de noviembre, ni el 28 de noviembre, ni el 1 de noviembre de 1821 por nuestra independencia. Estas son cosas grandes que los panameños debemos de conocer y debemos de resaltar como parte de nuestra historia, como parte de nuestra identidad, como parte de nuestra personalidad, como parte de lo que llamamos la panameñidad. Eso no se ha hecho, la escuela panameña no lo ha hecho, el Ministerio de Educación no lo ha hecho, el Ministerio de la Cultura tampoco. Los historiadores panameños tampoco han destacado este filón de valentía, este filón de arriesgar la vida por la independencia de otros pueblos. Eso lo hicieron los panameños y nadie sabe esa historia porque no la conocemos, porque lo poco que hay no se divulga. Estando yo en Perú, hablé con algunas personalidades si sabían algo de Panamá, y para mi sorpresa, la gente con respecto a la batalla de Ayacucho no sabía nada de Panamá. La mayoría no conocía. Entonces a mí me auxilió un diplomático panameño en la India que me mandó un folleto. Cuando yo leo el folleto, era un folleto de la historia de Ayacucho y de los panameños, publicado por el periodista del siglo XIX, Rodolfo Aguilera, publicado en 1887. O sea que eran testimonios frescos de muchos panameños que habían participado en la epopeya bolivariana. Entonces, cuando yo comienzo a leer ese folleto, me entero de la cantidad de panameños que asumieron rangos militares en el ejército bolivariano por su valentía, por su amor a la libertad y a la independencia. Y los panameños que por lo regular nos acuchillamos, dando a entender que todos nuestros procesos históricos de independencia, de autonomía, es de una partida de comerciantes pillos que no tenemos historia. Nosotros mismos degradamos nuestra panameñidad y para muchos solamente el tambor de la alegría, la pollera, es la panameñidad, y no hay hombres héroes, no hay estadistas, no hay profesionales de grandes quilates, que sí los hay, pero que no los conocemos porque como buen país chico somos una partida de envidiosos que desconocemos esa historia de la gente que no es perfecta, porque el ser humano, la persona, el ser humano no es perfecto, es imperfecto, pero tiene rasgos históricos de valentía, tiene rasgos históricos del colectivo que hace que se identifique la panameñidad como algo grande a pesar de nuestra pequeñez. Por eso sostengo que a pesar de 100.000 habitantes que éramos en aquel entonces, empobrecido el Istmo, hayan habido panameños valientes que se enrolaron, que se reclutaron, que se formaron y fueron a pelear a Ayacucho y a Junín, que son las dos grandes batallas que van a definir la independencia de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, del Perú, de Chile y de Argentina, porque ese ejército español, si hubiera vencido al ejército de Bolívar,
definitivamente hubiera recuperado las viejas colonias. Fíjate tú, Edwin y amigos de la emisora y los oyentes, que el ejército de Bolívar solamente pudo reclutar 5.600, 5.700 soldados. ¿De dónde los reclutaron? De Colombia, de Ecuador, de Venezuela y de Perú. 5.600 soldados aproximadamente. Y el ejército peruano del rey tenía 10.000. 10.000. Y la proporción de los panameños que fueron a pelear con una población de 100.000 es exageradamente grande. Porque si bien lo que dice Omar fueron 200, o que Rufo dice que eran 1.000, 1.500, pues hay que investigarlo, hay que conocer esa historia. Y para eso están los historiadores formados en la Escuela de Historia de la Universidad de Panamá o de la USMA, o los historiadores que han tenido doctorados en el exterior, para que nos investiguen esta historia. Y si no tienen plata para investigarlo, porque de repente no tienen plata, hombre, ahí está el Ministerio de la Cultura, ahí está el Ministerio de Educación, ahí está el gobierno nacional, que debería preocuparse porque los panameños no solamente conozcan la historia, sino que celebremos, conmemoremos con fuegos artificiales y con todo lo que haya que celebrar el bicentenario, porque es el bicentenario de la independencia, es el bicentenario de la libertad, y los panameños fuimos parte, aunque éramos parte del ejército colombiano, pero los panameños estuvimos allí. Mira esto, Edwin y amigos oyentes, qué interesante. Resulta que en la historia esta emancipadora, los panameños llegaron a tener 5 generales, 5 generales, uno nombrado por Bolívar, otro nombrado por el ejército colombiano, otro por el ejército ecuatoriano. 5 generales de panameños salidos de estos barrios del Arrabal de Santana, de San Felipe, de Portobelo. El general José Domingo Espinar, poco conocido, nació en el barrio de Santana, médico, ingeniero, capitán médico del ejército de San Martín, cuando se grita la independencia del Perú, y capitán médico del ejército bolivariano, secretario privado de Bolívar, jefe del Estado Mayor de Bolívar. Ese es José Domingo Espinar, un hombre nacido en el Arrabal santanero. Bueno, es un héroe en Perú, y aquí en Panamá nadie lo conoce que no sea por un corregimiento que se llama José Domingo Espinar y que nadie sabe quién es. Bueno, y como eso tenemos otros, ¿no? Tenemos una serie de panameños interesantes con títulos, ¿no? Tomás Herrera llega a general por el gobierno colombiano y muere defendiendo la constitución legal en 1854 de un tiro en el pecho entrando en Bogotá, Tomás Herrera. Y tenemos, por ejemplo, a José Antonio Miro, general, y no, José Antonio Miró Guerini, general del ejército colombiano. Y tenemos al comandante José María Cheri, que les parece comandante, y nadie sabe que existen, ¿no? El coronel Fernando Ayarza, nadie sabe que existe. El comandante Juan de la Cruz Pérez. Y así hay una cantidad de oficiales que salieron con títulos honoríficos por su batalla. Tenemos al comandante Bernardo Vallarino. ¿De dónde salió este Bernardo Vallarino? De Portobelo. De Portobelo. Y tenemos también al capitán Manuel Robles, al comandante Bartolomé Paredes. ¿Ves? ¿Quién sabía que existían estos valerosos panameños peleando y derramando su sangre por la libertad de la América esta que nosotros tanto nos vanagloriamos? Teniente Eusebio Solís. ¿De dónde habrá salido Eusebio Solís, que llegó a ser teniente del ejército colombiano? ¿De dónde llegó el capitán Pedro Vallarza? Pedro Vallarza. Miren ustedes, estos son panameños y nosotros no sabemos que estos señores
Dime. ¿Sabes qué mientras escucho esto tan apasionante, porque a mí me apasiona escuchar estas historias, y me apasiona aún más cuando se hace un esfuerzo por reivindicar la historia de nuestro país y de nuestros antepasados panameños? Si tú te haces un recorrido por las calles, vamos a hablar de las calles de la ciudad de Panamá, aquí de San Francisco, aquí del Cangrejo, de Obarrio, de Bellavista, del Carmen, de todos los barrios que están aquí en el centro de la ciudad, para no hablar de los de las afueras, te vas a encontrar con una cantidad de nombres que tú no sabes quiénes fueron. Así es. Tú no sabes quiénes fueron. Ilustres desconocidos. ¿Y sabes por qué tienen el nombre? Porque me dediqué a revisar con 2 o 3. Nada más, así cogí de muestra. Como dicen los encuestadores, aleatoria. Agarré a 2 o 3. El emérito, ¿sabes cuál era? Y no es, no es inquina, ¿eh? No es inquina. Pierre, no va a decir ni los nombres. Que como el Consejo Municipal es el que pone los nombres, el Consejo Municipal siempre ha estado dominado por el PRD. Y cada vez que se murió un PRD que a ellos les dolía y les dolía que estuviera muerto, le ponían el nombre de una calle. Así la persona no hubiera hecho nada. Nada. Sí. Que ameritara que tuviera una calle. Nada. Pero como el PRD tiene la mayoría del Consejo Municipal, le ponen los nombres de sus copartidarios. Eso es lo que nos pasa aquí. Sin embargo, esta lista que yo acabo de escuchar de nombres, nadie los ha reivindicado en la historia. Así funciona Panamá. Así funcionamos, estamos de Una espalda a la historia, sociedad ¿no? perversa con la historia. Así Que es. aquí celebramos a Rufino Alfaro que ni existió por la plata, dice, todo es por la plata. Pero eso, dime, Olimpo, perdona. te preguntan qué opinión te merece el desguace de la grúa alemana. ¿El qué, perdona? Desguace de la grúa alemana en el canal. ¿Tienes información sobre el tema? No, ocurre, Mira, Olimpo, que en el canal hay una grúa que fue como especie de un botín de guerra de los gringos y se la quitaron a los alemanes. Que es una grúa que fue construida en la época de Hitler. Tiene hasta el sello, la suástica y todo. Y eran 2. Una de ellas la mandaron para acá y funcionó en el canal. Ahora resulta que el administrador del canal la quiere vender como chatarra y deshuesar. Oye, pero es un hombre antihistórico. ¿Qué le pasa a él? ¿Cómo va a ser eso? Si esa es una prenda del canal de Panamá, es como el poco de maquinaria francesa que están enterrada en unos lodazales. Eso debe ser parte de un museo de los esfuerzos del hombre por abrir la tierra panameña al servicio de la humanidad. ¿Cómo se va a destruir eso que es parte de la historia panameña, de la historia del canal, en la cual ha gravitado la vida nacional desde el Camino Real? Desde 1510, la historia panameña del hombre panameño ha gravitado alrededor del camino de tránsito, llámese Camino Real, llámese Camino de Cruce, llámese ferrocarril, llámese canal francés o llámese canal norteamericano y ahora canal panameño. Esa es parte de nuestra historia. ¿Cómo vamos a desguazar la historia? ¿Qué le pasa a Catín Vázquez? Tiene que acordarse de sus padres que eran educadores. ¿Y qué le pasa a la junta directiva que dirige mi querido amigo? Ayer éramos adversarios, hoy pues no tenemos cierto aprecio. Aristides Royo Sánchez, ¿cómo va a permitir la junta directiva del canal que se cometa este crimen contra la historia panameña? ¿Cómo es posible eso? Yo no creo que Aristides está de acuerdo en eso. Yo no puedo creer que Aristides Royo está creyendo que hay que destruirla para recoger 4 centavos cuando ahí se gastan millones de dólares en consultorías, que nadie sabe en qué consisten esas consultorías y esas asesorías. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué es esto? ¿Y dónde están los partidos políticos que no dicen nada? ¿Dónde están los gremios profesionales? No están para eso. ¿Dónde están los grupos cívicos? ¿Dónde están los nacionales? ¿Dónde está la izquierda y dónde está la derecha que nos queremos disputar el país? ¿Dónde estamos? Que estamos entretenidos en la campaña electoral, en las primarias y en decirnos toda clase de groserías. Bueno, eso está bien, pero también tenemos que tener
un minuto para mirar las cosas que son permanentes, porque la campaña electoral pasa y el país queda, el canal de Panamá queda. Yo creo que eso no se debe permitir y hay que montar una campaña nacional para proteger esa grúa y tenerla en algún lugar simbólico, porque es parte de la historia panameña. Oye, no te quiero tampoco que no me toques otros temas, pero déjame decirte de otros tenientes y oficiales. Teniente Francisco Trinidad, ¿de dónde salió Francisco Trinidad? Capitán Lecaro Benito, comandante Julián Pérez López, capitán Lecaro Benito, comandante Julián López, comandante Juan Fernández. ¿Qué les parece a ustedes esta pequeña lista? Que comandante Sebastián Arce, miren ustedes Manuel Carranza, sargento mayor, comandante San Guillén, coronel Francisco Durán. Estos son panameñitos, vida mía, como decía la licenciada. Comandante José María Ruiz, ¿qué les parece? Y estos nacieron en Panamá. Comandante José Vallejos. Y ni una calle tienen. Teniente Blas Díaz, capitán Ciprián Barrientos. Ni una calle, ni en Portobelo, ni en Panamá, ni en Santiago, ni en ninguna parte. Capitán Ambrosio Méndez. ¿Dónde están estos panameños? ¿Quién le hace un reconocimiento a ellos? Soldado Manuel Ramos, sargento primero Julián Ardínez. Esto lo recoge el periodista Rodolfo Aguilera en 1887. ¿Qué otro esfuerzo se habrá hecho en el siglo XX con tanta tecnología en la mano? Y tú sabrás que este documento ni siquiera lo recogimos en la Biblioteca Nacional. Salió de una biblioteca venezolana que aparentemente se la roban o se la venden a la biblioteca de Wisconsin. ¿Qué te parece? En la Wisconsin se encontró este documento. Bueno, te quería decir pues que estoy interesado en que los panameños celebremos, conmemoremos la batalla de Ayacucho y de Junín, porque ahí participamos los panameños por la libertad. Y todos estos panameños que creemos que los panameños no hemos hecho nada, que no valemos nada, que si no es por los gringos no valemos nada. Yo le quiero decir que esta historia dice que sí valemos algo, hemos valido algo y debemos de conmemorar para sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Ese pasado que no se puede borrar. He hablado con algunos peruanos militares y con algunos peruanos profesionales que están interesados en conmemorar el bicentenario y les he preguntado, ¿conocen ustedes la historia de los panameños que pelearon en Ayacucho? No sabían. Entonces he reproducido este documento de Rodolfo Aguilera y se los he hecho llegar a ellos en sus manos. Digo, lean esto. Esto es parte de la historia americana y peruana, porque aquí vinieron a derramar su sangre los panameños y debemos recordar a los panameños en este bicentenario. Entonces, hay unas panameñas, distinguidas panameñas y distinguidos panameños que estamos tratando de reunirnos en Lima para conformar una comisión, un comité que impulse estas informaciones, esta conmemoración en donde también los panameños participemos. Y si eso lo estamos haciendo en Lima, yo creo que aquí en Panamá los clubes cívicos, los clubes profesionales deben hacer otro tanto. Esos apellidos son panameños. Esos son panameños nacidos en San Felipe o bien en Santana o bien en Portobelo o bien en Santiago, porque ahí fueron reclutados estos panameños en el batallón primero, en el batallón segundo y en el batallón tercero. ¿Cuántos éramos los panameños que fueron reclutados y cuántos fueron a pelear a Ayacucho? Una investigación que tiene que hacer el gobierno nacional, claro, la Universidad de Panamá, la Universidad de la UMA como parte de ese proceso, ¿no? Claro, toca
agendar a Olimpo de vuelta porque creo que se quedó la mitad de lo que nos quería contar hoy. Claro, es cierto. Hay ¿Hasta muchas cuándo va a otras estar acá en cosas. Panamá, Olimpo? No voy a estar hasta el domingo nada más, pero Ah, bueno. desde Lima, Desde Perú también se puede podemos hacer conectar, un programa. por supuesto. Desde Lima. Oye, pero Yo, es que yo, aquí Olimpo, aquí me están escribiendo que yo no tenía esa información, que José Domingo Espinar está sepultado en Perú. sí, escucha lo siguiente. José Domingo Espinar aparentemente se llevaba muy mal con la élite criolla de Panamá, del Istmo de Panamá, y le hacían varias acusaciones. Acuérdense que José Domingo Espinar gobernó el Istmo en 1830, pero cuando Bolívar está moribundo, cuando Bolívar va al destierro, José Domingo Espinar declara la independencia del Istmo de Panamá apoyado por el Cabildo, pero igualmente declara su adhesión a Simón Bolívar. Bolívar lo manda a que se olvide de la independencia y que mantenga la unidad de la Gran Colombia, cosa que todos sabemos fracasó. Entonces, José Domingo Espinar termina yéndose para Quito y luego se queda en Perú, y en Perú lo nombran de gobernador de unas obras civiles públicas en Arica, y en Arica en 1865 José Domingo Espinar, ya con el cargo de general, muere en Arica, pero después de la Guerra del Pacífico, Arica se pierde para Perú y está en manos chilenas. Y yo estaba haciendo gestiones con el comisionado que es agregado militar en Perú, Cicinio Núñez, para ver cómo nos comunicábamos con Chile para que Chile investigara si José Domingo Espinar se podría repatriar sus restos a Panamá. Oye, Y hacerle los honores que no le hemos dado. Sería grandioso eso. Pero Sería eso lo grandioso. tiene que hacer la Cancillería, el gobierno nacional, la embajada de Chile debe Y preocuparse. hable de la Cancillería, porque si no Gonzalo se altera. Entonces yo creo que esas son tareas que podemos hacer en camino al Bicentenario, podemos hacer ese esfuerzo. Yo creo que lo merece Panamá, la historia panameña. El Bicentenario merece que los panameños nos preocupemos por levantar un monumento, aunque sea chiquito. Ahí estuve hablando con Genaro, el de la alcaldía, a ver si la alcaldía se entusiasma para montar algún comité, levantar alguna calle, levantar algún pequeño monumento en la cinta costera, ya que la estamos llenando de otros héroes, pues poner ahí una placa que diga en honor a los batallones del Istmo que lucharon por la libertad de América, o de la América del Sur si quieren, pero la peleamos y salimos bien librados. Parte de la historia, eso es así. ¿Cómo no? Olimpo, gracias. Yo creo que esto hay que seguirlo hablando. Sí, claro. Creo que hay una tarea asignada y vamos a dar seguimiento, porque yo sí creo que vale la pena. Reivindicar la historia es fundamental. Así es fundamental porque un pueblo que no conoce su historia es un pueblo que no sabe para dónde va. Sí. Y este recuento que Olimpo nos ha hecho en la mañana de hoy reafirma una vez más por qué esta sociedad panameña, que no es una sociedad de hoy, que se fundó después de la invasión de Estados Unidos y nadie se le parezca, ha estado históricamente más vinculada al sur de América que al centro de América. Así es. Esa es una realidad innegable. Entonces, tenemos que ser consecuentes con eso. ¿Cómo no? Olimpo, así mismo es. Oye, gracias a ustedes, pues, y que la pasen todos muy bien. Hasta luego, le escribo. Gracias, Olimpo.